Have you ever stopped to think about it? Where did this piece of fruit, this orange, come from? Which tree? What orchard? How long was it from the time that the seed was planted until the tree grew and then began to produce fruit? And what does this have to do with church planting in Alcora anyway? Let us take you to a nearby orchard to answer the first few questions, and then we'll bring it back home to answer the last one. Manolo, que tú sabes mucho acerca de los naranjos, quería saber cuál es el proceso hasta que la planta dé fruto. ¿Cuáles son las etapas o el proceso? Pues hasta que empieza a hacer fruto tarda unos 5 años y las etapas son, primero se ponen esquejes in vitro, de ahí se saca lo que es el patrón, la parte subterránea donde están las raíces, y luego ahí ya se injerta la variedad que tú quieres ponerle encima. Puede ser o naranja o puede ser mandarina. Aquí precisamente por lo que tenemos son naranjas valencias, que esto se recolecta en el mes de mayo. Y este árbol tiene ahora 5 años. Si una planta es igual que una persona, necesita crecer y necesita desarrollarse para poder trabajar y hacer fruto. Una planta no echa fruto el primer año que la plantas en estos leñosos. Hay plantas de temporada, sí, que el ciclo es mucho más corto, que tienen un ciclo anual, que esas pues ese año ya trabajan, pero la planta que tiene, que es leñosa, pues necesita pues de unos años para crecer y poder trabajar. It takes 5 years for the average orange tree to produce fruit, and we've found in our experience that church planting in Alcora is really not all that different. We moved here in 2010, and during those first few years in Alcora, we laid the groundwork for the church plant here. And then in early 2015, we opened the Comunidad Cristiana en el Camino, our church plant, our small community of believers. And just now we're beginning to see some of the fruit that's being produced from those early years. We have a small community of believers that's coming together, growing together. We have a couple new individuals who've come to faith in Jesus, and those believers who are already in Jesus, they're growing deeper in their relationship with Him. Estoy diciendo a Dios, úsame donde tú quieras que yo esté, como estoy en Alcora. Pues aquí estoy, y bueno, a veces llevo a la alabanza, en las reuniones, he dado una especie de mensaje, aunque a veces no es correcto. Pues hemos compartido a Jesús aquí a través de diferentes actividades, como el curso de fotografía de las cruces del vuelo, cosa característica aquí en Alcora, los cursos de inglés, pero creo que sobre todo ha sido a través de las relaciones personales con la gente. Creo que José y Raquel, la verdad es que me han ayudado bastante, y sobre todo me han ayudado porque me han escuchado en cada problema que he tenido. En cada semana quedaba con José y me preguntaba qué tal la semana. Yo le contaba todo lo que había pasado esta semana y él me ayudaba me daba ánimo sobre todo, y me ayudaba a verlo con perspectiva más eterna, por decirlo así. Pues el Señor en mi vida este último año me ha cambiado por dentro y por fuera, en la forma de pensar, de ser, de amar a los demás aunque no crean en Cristo. Pues este cambio empezó cuando hace 8 meses falleció mi marido. Yo hoy por hoy sé que era Dios, pero fue algo que sentí que recorrió mi cuerpo y solo dije estas palabras a mis hijos: vamos al culto. Y eso me hizo pensar que Dios me estaba buscando, que yo sé que hace mucho tiempo, porque estaba conmigo, pero yo no me daba cuenta. El convertirme en el Señor ha hecho que mis hijos, mi niña de 15 y mi niño de 12, quieran seguir al Señor, saben que es un Dios vivo, se sienten muy felices de ver mi cambio, igual por dentro que por fuera. Es más que una iglesia, es como una familia que no solo está para lo bueno, sino también para lo malo, que la iglesia no solo es para orar. So church planting is not without its challenges. It takes time to produce fruit. Oftentimes it's slow, it's sloppy. But the good news is that God is at work.
He is producing fruit in people's lives. People are coming to know Him here in Alcora. So what's your role? What could you do? Would you pray for our community of believers to be deeply rooted in God and His love and His life? Would you pray for more fruit, for new people to come to know Jesus personally? Would you give? If you're not part of our support team, we would love for you to consider becoming part of it. Perhaps you could even come to see for yourself what God is doing to plant His church here in Alcora. Thank you for playing a vital role in sowing seeds and seeing gospel fruit here in Alcora.